Sí, empezamos orando. Cerremos nuestros ojos y pidámosle al Señor en este día que revele hoy las verdades de su palabra a nuestras vidas. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel, tu misericordia nos ha alcanzado hasta acá y hoy podemos, Señor, tener este espacio de bendición, hoy podemos tener este espacio de estudio de la palabra. Pedimos hoy al Espíritu Santo de Dios que nos direccione, que nos guíe, que nos también nos libere de toda de pronto enseñanza equivocada y podamos buscar en la palabra de Dios como mineros que buscan los diamantes. Te pedimos, Señor, que podamos adentrarnos en las escrituras como si entráramos a una mina y estas perlas de valor, estos diamantes que encontremos en el camino, podamos atesorarlos en nuestro corazón de una manera muy fuerte. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo este ministerio, bendigo la nación de México, que Dios bendiga a México, les fortalezca, les prospere en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy buenas nuevamente a todos, a los que se están conectando, a los que nos dejan un comentario también. Dios los bendiga. Qué honor y qué privilegio poder estar aquí delante de ustedes. Recuerdo muy bien, pues, que durante lo que fue el año 2020-21, casi empezando el 22, pues esta era nuestra forma aquí en Colombia y creo que allá en México también de predicar, ¿no? A través de las redes sociales. Así que, bueno, donde sea que sea, pues podamos predicar. Vamos entonces con el mensaje de hoy. Hoy el mensaje pues hace referencia a un versículo bíblico bastante extenso, bastante poderoso, que tenemos que tomar con mucha cautela y con mucha sabiduría. Pues el mensaje se llama Los violentos persistentes. Sé que suena un título un poco extraño, pero ya déjame te voy a explicar. El texto base que vamos a utilizar es el versículo número 12 de Mateo capítulo 11. Se lo repito ahí donde están. Mateo capítulo 11, versículo 12. Es el que vamos a estar utilizando hoy y vamos a hacer tres aspectos claves en los que nos vamos a basar en el mensaje del día de hoy. Una introducción que vamos a ir adentrándonos a lo profundo de las escrituras. Luego vamos a llegar a un punto clave que nos está enseñando el texto que vamos a estudiar y por último vamos a concluir con una reflexión, que esto es lo más importante. De hecho, cada vez que leamos la Biblia debemos ser transformados por ella. Así que leamos el texto base, ¿les parece? Mateo capítulo 11, versículo 12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Este es un versículo bastante profundo que, bueno, bastaría un seminario bien largo para poder entender cada aspecto. Sin embargo, hoy vamos a hacer un resumen, una condensación para que tengamos un panorama general de lo que el texto nos está queriendo decir. Entonces, como introducción, este versículo ha sido utilizado por diversas interpretaciones. Recordemos que dentro de la Biblia, cuando leemos tenemos varios aspectos que tener en cuenta a la hora de estudiar las escrituras. Y bueno, finalmente de esto sacamos una interpretación. Y esta interpretación que han sacado de estos versículos bíblicos, algunos son muy correctos y otros lastimosamente pues se salen de la verdad bíblica. Y es así como nacen las herejías y las falsas enseñanzas. Pues recuerdo que la única vez que escuché este versículo en una enseñanza, no es un versículo que se predique mucho, o bueno, no es muy común, al menos aquí en esta parte de Colombia, hacía referencia a la persistencia de tener una mentalidad del reino de Dios, hablando de posesiones, riesgos y finalmente una fe que nos lleve a adquirir cosas del reino de Dios. Entonces, es como esa persistencia, ¿no? Esa, de pronto, como fuerza que tenemos, pues, para recibir las verdades del reino de Dios. En la teología de la prosperidad, que por cierto, te adelanto, es una teología peligrosa que ha hecho mucho daño en la iglesia, o liberal, cualquiera de estas dos, teología de la prosperidad o teología liberal, son peligrosas, son enseñanzas materialistas que nos basan la fe al dinero, a los recursos, ¿no? Entonces, la persona que más dinero tenga, más recursos tenga, significa que más bendecida es por Dios. Pero ya sabemos que
esto no necesariamente tiene que ser así. Bueno, este es un versículo muy utilizado por aquellos maestros, entre comillas, llamémoslos, que pues les gusta de pronto como de alguna manera hablar de arrebatos, ¿no? Yo decreto, yo exijo que se haga así, que yo exijo que en este momento pase esto, ¿no? Y bueno, sabemos que eso es una enseñanza un poco peligrosa, porque cuando hablamos de exigir, de decretar, pues tenemos que tener mucho cuidado porque no nos podemos salir de las verdades bíblicas. Entonces recuerdo muy bien alguna vez escuchando a un pastor diciendo, es que solo los violentos arrebatan el reino de los dioses. Así que hoy arrebata, también decreta, saca del cielo la bendición que hoy te pertenece, ese auto nuevo, ese cheque, esa universidad, esa casa nueva. Y no estoy diciendo que Dios no lo pueda hacer. Más adelante vamos a ver al respecto cómo se relaciona en esto. Pero cuando leemos la Biblia y estudiamos el contexto de este versículo, nos damos cuenta que va mucho más allá que los bienes materiales o lo que podemos encontrar aquí en la tierra. Es algo, es una verdad es mucho más profunda que nos motiva a la santidad, eso es un punto clave, a la santidad y la palabra clave que quiero que hoy puedas anotar a través de este mensaje es persistencia. Vamos a definir santidad rápidamente. La santidad muchas veces se cree que es como una especie de pronto de estado en el que eres puro, perfecto y no hay nada malo que puedas hacer. Bueno, sí, en parte santidad. Sabemos que Dios es santo, santo, santo. Es decir, solo Él es bueno, solo Él es puro. Y no hay nada ni nadie que pues pueda asemejarse a su santidad, ¿sí? Pero la definición bíblica de santidad es apartado, de uso exclusivo. Entonces, Dios nos ha llamado a nosotros a ser santos como Él es santo. Esto lo dice en Pedro. Entonces, lo que en pocas palabras, cuando profundizamos en este texto bíblico, nos está diciendo es que nosotros hemos sido llamados para ser de uso exclusivo para Dios. Es por eso que los cristianos somos tan radicales con nuestra forma de actuar. Muchas personas nos dicen, pero ustedes, ¿por qué como cristianos, por ejemplo, no toman, no fuman, no beben, de pronto no dicen groserías? ¿Por qué son tan estrictos con su forma de hablar, con su forma de actuar? ¿Por qué como cristianos son tan exigentes en el hecho de que de pronto, en el caso de nosotros los jóvenes, no tienen relaciones sexuales hasta que se casan, ¿no? ¿Por qué son tan exigentes en esas cosas? Porque vamos en contra de muchas ideologías y pensamientos, tanto políticos como sociales y culturales, que el mundo nos presenta diariamente. ¿Por qué somos tan radicales en eso? Bueno, porque de nuestra santidad es que somos de uso exclusivo para Dios. Y en esto persistimos. Esto es lo que nosotros hacemos, persistir en esta decisión de haberle entregado nuestra vida completa a Cristo Jesús. Ahora es muy diferente una santidad en nuestra actitud, en nuestro caminar, a una religiosidad, ¿no? Porque hay personas que son religiosas. De hecho, en las estadísticas mexicanas, en Colombia no tenemos pues tanto esta estadística, pero ustedes, la mayoría de población es católica, ¿cierto? Entonces, hay muchos católicos se caracterizan por ser religiosos, ¿no? En Colombia, en el caso, pues nosotros tenemos también catolicismo, claro que sí, pero digamos que el cristianismo empata las estadísticas con el catolicismo. Por eso es muy normal aquí en Colombia que tú veas muchas iglesias católicas, sí, pero también veas muchas iglesias cristianas. En México, pues bueno, creo que la mayoría son católicos, entonces todavía hay una religiosidad, ¿no? Y básicamente la iglesia tradicional católica nos enseña que hay una serie de pasos, una serie de reglas que cumplir sin importar pues lo demás. El cristianismo evangélico, también conocido como el cristianismo protestante, nos enseña a que no solamente que las reglas las cumplió Cristo Jesús por nosotros y además de esto nuestro actuar, nuestro vivir se basa en tener una vida también de testimonio, es decir, no solamente una religiosidad, sino algo más interior, algo más interiorizado que nos lleva a una relación
con Dios. Estudiamos el contexto completo del pasaje Mateo capítulo 11 y por qué llegamos a ese punto de lo que es la violencia, que solo los violentos arrebatan el reino de los cielos y qué tiene que ver con lo que te estoy diciendo. Aconteció que, Mateo capítulo 11, versículo 1, versículo 18, dice, aconteció que cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Ahora bien, cuando oyó Juan en, en la cárcel de los hechos de Cristo, envió por medio de a sus discípulos tres y le dijo, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Una contexto, perdón, ahí pequeño. Juan estaba en prisión, Juan el Bautista. Es diferente Juan el Bautista a Juan el discípulo. Juan el Bautista sabemos que pues era primo de nuestro Señor Jesucristo, quien abrió el camino para nuestro Señor. Ya vamos a ver eso más adelante. Pues él, por estar predicando este mensaje, fue llevado a prisión y en la prisión, él se entera de lo que estaba haciendo su primo Jesucristo. Entonces manda a uno de sus discípulos y dice, vayan y pregúntenle a ese Jesús, mi primo, si es él el que ha de venir o estamos esperando a otro. Y respondiendo Jesús le dijo a estos discípulos, vayan y hagan saber a Juan las cosas que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son hechos limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. El cristianismo no se basa bajo argumentos bien elaborados. Claro, tenemos argumentos que fortalecen la existencia de nuestro Dios y la veracidad del evangelio. Para eso, pues, tenemos los principales y, bueno, para eso hay una rama muy bonita de la teología que se llama la apologética, ¿no? Que es la defensa de la fe cristiana. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos está diciendo aquí, el cristianismo no se basa solamente en argumentos lógicos y razonables, se basa en hechos verificables. El cristianismo tiene hechos verificables. Siendo el más grande de esto, es que el mismo apóstol Pablo más adelante escribiría en sus cartas que el cristianismo es falso o sería incorrecto si Cristo no hubiera resucitado de los muertos. Bueno, estamos en el año 2024 después de Cristo y no hemos encontrado su cuerpo. ¿Por qué razón? Porque en su cuerpo pues, él fue resucitado. Entonces, el cristianismo se basa por hechos. Por ejemplo, cuando tú le preguntas a una persona que su vida ha sido transformada por el Evangelio de Cristo, él no te va a decir argumentos lógicos, te va a decir es un testimonio legal, es decir, hechos. Es más, yo ahorita, hoy, tengo un testimonio de yo ser un joven tímido, un joven con varios problemas de autoestima, de carácter, de autoconcepto, viviendo tímido, viviendo acomplejado por una sociedad, viviendo en el querer agradar a las demás personas, pero cuando yo me encuentro con Cristo, que fue un hecho, Él transforma mi vida y hoy en día lo que tú ves en mí, en la obra de Cristo en mí, es un hecho. No es un argumento filosófico, lógico, racional, aunque puedo discutir contigo de manera lógica porque creo en Dios, pero mi mayor testimonio es lo que Él ha hecho, el cambio que he tenido, lo que Él me ha transformado y lo que las personas alrededor han visto en mí, cómo Dios me ha transformado. Entonces, Juan en pocas palabras, perdón, el Jesús le dice en pocas palabras a Juan, miren, miren los hechos, sí soy yo. El versículo 6 dice, bienaventurado es el que no toma ofensa en mí. Jesús, luego tenemos un título que dice, Jesús testifica de Juan el Bautista. Bueno, entonces los discípulos se fueron de Juan el Bautista, se fueron a donde Juan, es decir, a la cárcel, a la prisión, a contarles lo que habían visto y escuchado. Mientras ellos se iban, versículo 7, Jesús comenzó a hablar de Juan a las multitudes. Es decir, Jesús mismo empieza a hablar de este Juan el Bautista, que salieron a ver en el desierto una caña sacudida por el viento. Entonces, ¿qué salieron a ver? Un hombre vestido de ropa delicada. He aquí los que se visten con ropa delicada están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, les digo, y más que un profeta. Este es aquel de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero. Estamos hablando de Juan el Bautista delante de tu rostro,
quien preparará tu camino delante de ti. Ese fue el trabajo de Juan el Bautista, preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 11. De cierto les digo que no se ha levantado entre los nacidos de mujer ningún otro mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Este versículo 11 es clave. Dice que no hubo otro grande que se hubiera levantado después de Juan el Bautista. Y esto por sus disciplinas, por su consagración, por su persistencia. Estamos hablando de Juan el Bautista, un hombre que murió también alrededor de los 30, entre los 30 y 33 años, muy contemporáneo, perdón, contemporáneo con nuestro Señor Jesucristo, que persistió en la predicación de Cristo, persistió en esto, esto lo hizo grande. Sin embargo, el Señor Jesucristo al mismo tiempo dice, pero hey, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Cómo así? El versículo 12 nos contempla lo siguiente, o sea, está diciendo, Juan el Bautista es grande, pero también el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos se apoderan de él. Ok, tres aspectos principales que vemos en el versículo 12. Primero, Juan el Bautista. Ya vimos quién es, ya sabemos quién es Juan el Bautista. Número dos, estamos viendo en este momento que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Qué nos estará queriendo decir nuestro Señor Jesucristo cuando dijo que el reino de los cielos sufre violencia? ¿Será que lo están atacando? ¿Será que podemos hacer esto referencia a las personas que se levantan en contra del evangelio? Por ejemplo, aquellos que se burlan de Dios, aquellos que están buscando hacer leyes para prohibir que se predique la palabra de Dios en público, en las escuelas, aún incluso en los lugares y espacios cerrados, algo así como pasa ya en varios países, sobre todo de Oriente Medio, pero no nos vayamos tan lejos, nomás aquí en el norte de nuestro continente americano, tenemos Canadá, un país donde se revisa muy bien qué están predicando los pastores y se les dice a ellos, porque si hay algo que digan que pueda sonar ofensivo, bueno, nuestros pastores pues serán castigados, penalizados por la ley canadiense. ¿Serán esos los que sufren violencia? Y los violentos se apoderan de él. Esto automáticamente pues nos deja decir que no estamos haciendo referencia a los que se levantan en contra del reino de Dios. No estamos hablando de ellos. Estamos hablando, porque si estuviéramos hablando de ellos, pues ellos mismos estarían apoderándose del reino de los cielos, pero esto no es lo que nos está queriendo decir el texto. Lo que nos está queriendo decir el texto es que hay una clase de violentos que se están apoderando del reino de Dios. Vamos a ver quiénes son. Sin embargo, terminemos el versículo 13. Dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si lo quieren recibir, él es el Elías que debía venir. El que tiene oídos, oiga. Pero, ¿a qué comparar esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, les tocamos la flauta y no bailaron. Les entonamos canciones de duelo y no se lamentaron. Porque vino Juan, que no comía ni bebida, y decía, demonio tiene, eran lo que lo juzgaban. Juan era muy recto, Juan nunca había tomado vino, jamás. De hecho, la Biblia dice que su dieta era muy exclusiva, y aún así, a pesar de esta santidad, digámoslo así, lo juzgaron y lo criticaron diciendo, demonio tiene. Versículo 19, y vino el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, que come y bebe. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo se sentó con los pecadores, estaba con las prostitutas, estaba con los rechazados de la ciudad, y entonces los religiosos lo miran y dicen, he aquí un hombre comeleón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Sin embargo, no está diciendo que Juan haya sido mejor por tener esta clase de restricciones, ni tampoco el Señor Jesucristo, sino que lo que está diciendo es que la sabiduría es justificada por sus hechos. Volvemos a los hechos. El cristianismo se basa en hechos más que argumentos. Rápidamente, ¿quién era Juan el Bautista? Para concluir este primer punto, recuerda que son tres puntos los que estamos analizando. Primero, Juan el Bautista. Segundo, la violencia que está sufriendo el reino de los cielos. Y tercero, ¿quiénes son los violentos que están conquistando el reino de los cielos? Bueno,
Agotemos el primer punto. Juan el Bautista fue el preparador del camino. Acercó a muchos a Jesús, pero se encargó muy bien de que las personas se enfocaran en Jesús, reconociendo siempre que Jesús era mayor. Recordemos que en Juan capítulo 3, versículo 30-31, lo voy a decir rápidamente, él dijo, es necesario que él crezca, el Señor Jesucristo crezca, para que yo, pero que yo mengüe. El que viene de arriba es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y las cosas terrenales hablan. El que viene del cielo es sobre todo. Juan el Bautista tenía una actitud que nosotros como cristianos también tenemos que tener. Todo lo que hagamos tiene que estar en torno y debe girar a nuestro Señor Jesucristo. Estaba escuchando a Frank cantar sus alabanzas espectaculares. Tocó canciones que a mí me encantan. Pero algo lindo que puedo ver es que no me quedé con Frank. Es decir, no digo, uff, Frank, no, digo, wow, el Señor Jesucristo a través de Frank, como Dios lo está utilizando en la alabanza. Lo mismo nuestros pastores y predicadores deben ser instrumentos que abran el camino al Señor Jesucristo para que entre en los corazones de las personas. Cuando yo predico y una persona me dice, uy, Pastor Tei, tu prédica, wow, me acercó al Señor Jesucristo. Yo por dentro digo, gracias Señor, porque tú me hiciste, Señor, un instrumento para abrir el camino para que esa persona se acercara más a ti. Si una persona llega y me dice, uy, Pastor Tei, es que tú eres un crack, poderosa la prédica, muy bien, me quedo contigo, yo me preocupo, porque yo digo, no te quedes conmigo, quédate con el Señor Jesucristo. Nosotros somos canales. Para la gloria de Dios, pues tengo cierta influencia en las redes sociales y cuando me dicen el influencer, me alcanzo a sentir a veces un poco extraño, porque yo digo, no me interesa a mí, yo no soy el que quiere influenciar. Yo le digo, Señor, yo no soy el que quiere influenciar. Yo lo que quiero es que a través de mí Jesús influencie a los jóvenes, a los adultos y a los ancianos que me siguen. Ese es mi deseo, ese es lo que yo quiero, porque tenemos que tener esa actitud de Juan el Bautista. Es Jesús. Nosotros le preparamos el camino a Jesús para que Él haga la obra en las personas, no nosotros. Güey, tuve la oportunidad de pastorear una iglesia durante 2 años y medio, una iglesia que nos hicimos muy, muy cercanos, los hermanos de la iglesia, nos hicimos muy, 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 muy amigos todos, un querer lindo. Y cuando ya, pues el Señor me llamó a pastorear otra iglesia, Dios me dijo, ok, te voy a mover, ahora vas a ir a otro lugar a pastorear. Lo que yo le dije a los hermanos es, mis hermanos, he cumplido aquí esta tarea, he cumplido aquí este trabajo. Ahora, no se vayan detrás de mí, porque ustedes están plantados en esta iglesia. Ustedes tienen que seguir produciendo frutos en esta iglesia. Hasta que el Señor Jesús no les hable, no se vayan a mover de este lugar. Entonces, eso fue una bendición porque pues los hermanos continuaron con el siguiente pastor que vino y eso pues me trajo a mí mucha paz, porque normalmente, no sé allá en México, pero acá en Colombia, en ciertas iglesias cuando el pastor se va, entonces los hermanos se van detrás, ¿no? O los hermanos dejaron de asistir a la iglesia, ya no están. Eso es preocupante porque entonces habría que preguntarle a ese pastor a dónde estaba llevando las personas, a él o a Cristo. Entonces nosotros como cristianos, en todos los dones que ejerzamos, en los talentos, en nuestros trabajos, tratemos de que nosotros seamos caminos abiertos para que las personas vayan a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Pues les dejo esta frase. El testimonio y la prédica más contundente y poderosa que tenemos es que nuestra actitud refleje a Cristo. Te lo quiero repetir. El testimonio y la prédica más contundente y poderosa que tenemos es que nuestra actitud refleje a Cristo. Si las personas están viendo en Cristo, perdón, a través de ti, estás haciendo un excelente trabajo y te felicito por ello. Pero si las personas no están viendo a ti en Cristo, sino siguen viendo a una persona de pronto temperamental,
enojona, abusiva, grosera, bueno, tenemos que ir a nuestro Señor Jesucristo y decirle, no estamos siendo el camino que debemos ser. Por eso Juan el Bautista es nuestro mayor ejemplo en esta parte de la Biblia y en esta prédica para recordarnos que no somos nosotros, es Él. Ahí sí como dice, es necesario que yo mengüe, que nosotros menguamos para que el Señor Jesucristo crezca. ¿Quiénes son los violentos? Ahora, segundo punto. Ya agotamos el primer punto, que era el de Juan el Bautista. Segundo punto. ¿Quiénes son los violentos? Bueno, ya te hice una aclaración. No habla de los que están en contra de la iglesia o los que están en contra del Evangelio de Cristo. No habla de las corrientes groseras, los que se burlan de Dios. No, 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 no. De hecho, la palabra es biastés, que es una palabra en griego que no tiene una connotación negativa. Normalmente cuando hablamos de violencia, hablamos de una connotación negativa, ¿no? Violó, violó la ley, violó a una persona. La hemos asociado con una connotación negativa. Sin embargo, biastés, que es la palabra que dice aquí violencia, no tiene una connotación negativa, sino que hace referencia a implicar fuerza, vehemencia y dedicación. Es decir, que los violentos son aquellos que implican fuerza, vehemencia y dedicación. Cuando el reino de los cielos dice, el reino de los cielos sufre violencia, hace referencia a que es conquistado, equivalente a cómo se conquista un territorio, ¿no? Como más o menos lo vimos en la historia de aquellas personas que conquistaron un territorio, estaban determinados a ir por ese territorio y no descansar hasta conquistarlo. Entonces, cuando dice el reino de los cielos sufre violencia, es que hay un grupo de personas que están conquistándolo, lo están alcanzando, lo están logrando, lo están haciendo de ellos. ¿Y quiénes son esas personas? Bueno, los violentos, conocidos también, como ya te dije, como ya te expliqué, conquistadores, perseverantes, fuertes, dedicados. Ahora, ¿en qué? Es la pregunta, porque ya sabemos, número uno, ya agotamos el tema de Juan el Bautista. Número dos, ya sabemos que cuando el reino de los cielos sufre violencia, no hace referencia a los que están en contra del evangelio, sino que hay un grupo de personas que lo están conquistando, así como se conquista un territorio, ¿no? Entonces, ¿en referencia a qué? Cuando yo hablo con los jóvenes, me hablan de pronto, a veces, bueno, pues tengo el privilegio de estar comprometido con una excelente mujer que Dios me ha regalado y a veces me preguntan, ¿cómo hiciste para conquistarla? Bueno, ahí está la clave. Es ese mismo término de conquistar, ¿no? De hacerlo con perseverancia, con fuerza, con carácter, con personalidad. Eso es lo que hoy en día muchos de nuestros jóvenes necesitan para conquistar el corazón de una mujer y pues viceversa, ¿no? Entonces, ¿en qué? Bueno, ¿cómo es conquistado el reino de los cielos? ¿Cómo está siendo conquistado? Aquellos que tienen un deseo ferviente y persistente de iniciar una vida cristiana. Y no solo eso, sino permanecer en ella. Esta cita, permíteme, te la voy a dar. No es mía, no es algo mío. Esta cita es de Matthew Henry, un importante comentarista bíblico, eh, que explica de esta manera que aquellos que están conquistando el reino de los cielos son aquellos que tienen un deseo ferviente y persistente de iniciar una vida cristiana. Y no solo esto, sino en permanecer. Pues Mateo capítulo 24, versículo 13 dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Aquellos entonces que desean conquistar el reino de los cielos, tienen primero un deseo, una pasión. Ahorita estamos en Copa América y mientras México y Colombia no se encuentren en un partido de fútbol, creo que vamos a seguir siendo amigos. Mentiras. Pero
Más o menos, ustedes cuando ven las fotos, ¿no? Los videos, ustedes ven las personas celebrando con una pasión, más cuando el equipo hace gol, no importa si está lloviendo, si está haciendo frío, incluso hay personas que se endeudaron estrepitosamente para comprar una entrada al estadio, ¿no? Estaba pues mirando más o menos entre 7,000 hasta $10,000 cuesta una entrada para ver el partido pues de las selecciones ahorita en la Copa América, ¿no? Obviamente estamos hablando de las boletas más costosas, ¿no? De las más... Y hay gente que pues está dispuesta a pagar ese precio por su pasión, por su deseo de poder estar ahí alentando a su selección, ¿no? Entonces, ese deseo ferviente de estar dispuestos a hacer todo, no solo unas cosas, sino todo por nuestro Señor Jesucristo. Iniciar una vida cristiana. Muchos de aquí ya iniciamos una vida cristiana cuando teníamos cierta edad, hace poco, hace mucho, ya es tu testimonio, pero no solo con eso, porque muchas personas inician la vida cristiana. Yo estaba en campañas donde pues hay muchas personas y cuando el predicador o el evangelista o aún uno mismo dice, ¿cuántos quieren aceptar al Señor Jesucristo? Muchos levantan su mano y dicen, amén, gloria a Dios. Entonces oras por ellos y le dices, listo, el lunes entonces o el martes te esperamos para consolidación, para empezar un estudio bíblico, para dar tus primeros pasos en la fe cristiana y digamos que estuviste en un evento de 100 personas, el martes, pues van a llegar al menos unas, de pronto 20, ¿no? Luego empiezas a hacer ese proceso de consolidación, de que se formen en las escrituras y cuando terminas el periodo, pues terminaron unas 10, ¿no? Pues lastimosamente esta es la realidad, de que hay muchas personas que se comprometen al principio, pero no permanecen. Y esto no lo hacen los violentos, los que están dispuestos a conquistar el reino de los cielos, sino lo hacen los cobardes, los que no son capaces o los que simplemente se metieron en este tema de seguir a Jesucristo sin entender bien cómo es la situación, ¿no? Entonces, estos son los violentos, los que están permaneciendo en santidad, en las escrituras, los que les cuesta, los que de pronto a veces es difícil. Yo entiendo la vida cristiana, pues llevo 10 años siendo cristiano y en mi experiencia como joven, sé que es difícil. Entonces, aquellos que llevan 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años siendo cristianos, creo que estarán de acuerdo conmigo en que es un esfuerzo que hay que hacer todos los días, que hay que permanecer todos los días, que hay situaciones en las que tú no sabes, tú dices, Dios, ¿en qué momento me metí en esto? Dios, tengo esta situación, tengo este problema, pero persistencia. A pesar de la situación, Dios, quiero permanecer en ti. Y siempre traigo a la colación un testimonio de una hermana muy preciosa de nuestra iglesia, murió ya hace un par de años, cáncer. Eh, Cuando estaba bien, la saludábamos. Hermanita, ¿cómo está? Dios la bendiga. Muy bien, pastor. Hay que orar. Pasaban los meses. Muy, hermanita, ¿cómo está? Dios la bendiga. Muy bien, pastor. Hay que orar. Le diagnosticaron su cáncer, empezó sus quimioterapias, la visitábamos al hospital. Mi hermanita, ¿cómo está? Muy bien, pastor. Hay que orar y permanecer. Estaba en su lecho de muerte, ya los médicos dijeron, no hay solución, vaya a fallecer, visítenla lo más pronto posible. La saludamos, hermanita, ¿cómo está? Y adivina qué respondió. Muy bien, pastor, hay que orar. Y bueno, falleció. Pero traigo a colación este testimonio porque fue una mujer que nos ayudó a recordar que hay que permanecer en todo tiempo. Y bueno, ¿te acuerdas que hablé al principio de pronto de las riquezas, de que es un texto que a veces utilizan algunos teólogos de la prosperidad, perdón, para decir, es que esas son riquezas, ¿no? Entonces, arrebato el reino de los cielos, arrebato mi auto último modelo, arrebato mi bendición, ¿no? Bueno, la verdad es que las riquezas las alcanzamos con planeación, constancia y disciplina. No hay otra razón. Planeación, ¿cuál es la ruta?
¿Vas a adquirir un auto nuevo? ¿Vas a adquirir una casa? Bueno, planea la ruta. Constancia, trabajo duro por eso, trabajo y me esfuerzo, me disciplino también, ¿no? Para poder pagar ya sea mi auto, mi casa, etcétera. Y cuando te des cuenta, lo habrás logrado. Porque esto es, así es la ley de la vida. El que trabaja, el que siembra cosecha y pues el que cosecha disfruta los frutos de su trabajo. Y yo creo que pues todo es posible en ese aspecto. Te lo voy a poner por ejemplo, la producción musical que yo estoy sacando, que ya estamos terminándola y queremos lanzarla en septiembre, si Dios permite, me costó, porque cuando yo llegué ante el productor llegó y me dijo, Tey, aquí podemos componer, aquí podemos grabar la música, los instrumentos, todo sonó espectacular. Y yo le dije a él, voy a hacer música cristiana. Y el productor me miró y dijo, excelente, igual te voy a cobrar porque es trabajo y el trabajo cuesta. Entonces yo dije, es cierto, hay que trabajar. Entonces me tuve que esforzar, ahorrar e ir pagando la producción musical. Y bueno, así mismo se planeó, hay una constancia, hay una disciplina y bueno, gracias a Dios, pues esto ha permitido grabar una producción musical, pero como te digo, hubo un trabajo detrás. En el pasado yo le oré a Dios y le dije, Señor, permíteme algún día grabar canciones para glorificarte. Y Dios me dijo, muy bien, claro que sí, te voy a abrir las puertas, pero esfuérzate y sé valiente para alcanzar esas cosas. Y bueno, esto es algo que Cristo nos dijo. Mateo capítulo 6, versículo 33 nos dice, busquen primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. Hay muchas cosas que yo quiero, hay muchas cosas que anhelo y que he tenido que trabajar por ellas, pero créeme que de todas esas cosas, la que más quiero es el reino de Dios. Eso es lo que me enfoco y todo lo demás, Él lo añade. Cuando tú te enfocas en el reino de Dios, se te abren las puertas de bendición. Tú dices, Señor, necesito un trabajo, pero si estás enfocado en el reino de Dios, entonces el Señor en un momento te abre la puerta para que puedas conseguir ese trabajo que necesitas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, mis hermanos, vamos concluyendo el mensaje. La persistencia en Cristo lastimosamente se está perdiendo. Muchos tienen excusas. El tiempo, pastor, no tengo tiempo para ir a la iglesia. El trabajo, pastor, es que el trabajo me está quitando el tiempo. Las acciones de otros. Me voy a detener un poco acá. Hay muchas personas que no van a la iglesia o que no quieren comprometerse con Dios porque ven las acciones de otras personas. Ah, pues yo para qué voy a la iglesia si allá tratan mal, si allá son también groseros y ¿acaso Dios te dijo que pusieras la mirada en otras personas o en él? Porque cuando tú miras a las otras personas, ya yo creo que ya todos hubiéramos renunciado al cristianismo, pero cuando tú pones la mirada en las cosas de Dios, es ahí cuando entonces permaneces. Yo he tenido pastores amados, líderes preciosos, ministros de alabanza espectaculares. Aprendo de ellos, los miro y digo, wow, Señor, yo quiero eso que ellos tienen, pero no me puedo quedar con la mirada en ellos porque estoy muy consciente que son seres humanos comunes y corrientes como yo. Recuerdo en un evento, esta es una experiencia bien bonita. Recuerdo un pastor muy influyente aquí en Bogotá. Coincidimos, nos invitaron al mismo evento, yo predicar, él también iba a predicar. Y yo estaba nervioso porque yo dije, uy, va a venir uno de los pastores más influyentes de Bogotá. ¡Qué bendición! Y bueno, yo terminé mi prédica y cuando la terminé, él era el que continuaba, ¿no? Pero cuando lo vi, se presentó tan natural. Me dijo, hola, Tey, ¿cómo estás? Un apretón de manos. Olía a ser humano, se veía como un ser humano, tenía pelo como un ser humano, tenía ojos como un ser humano. Y en el fondo Dios habló a mi corazón y dijo, Él es un siervo, igual que tú. Todos acá son siervos. No pongas la mirada en ellos, pon la mirada en mí. Eso fue para mí, wow, un abrir de ojos y yo dije, es cierto, es un ser humano común y corriente, pero que Dios lo usa tremendamente. Y Dios, y a través de él puedo ver a Jesús, me acerco a Jesús. Así que, mis queridos hermanos, no miren las acciones, miren, como digo, lo bueno,
pero siempre tenemos que enfocarnos es en Cristo, en Jesús. Si tan solo esto lo entendiéramos, bueno, muchas personas permanecerían mucho más en la fe y el amor de Dios. La falta de disciplina, esto es algo que a nosotros los latinoamericanos nos cuesta bastante y muchísimo. La disciplina de estar puntuales, de tener un horario de oración, de tener un horario de la lectura de la palabra de Dios, de tener unos objetivos diarios con Dios, ¿no? Yo recuerdo algo muy bonito que me enseñaban, un café con Jesús. Y recuerdo que era un chico que todos los días se preparaba su café en la mañana, se sentaba a leer las escrituras, a orar, y ese era su café con Jesús. Disciplinas que nos permiten permanecer en la palabra de Dios. Carácter. Hoy en día también carecemos de carácter, carecemos de tener una carácter y una personalidad clarísima, un carácter fuerte en el sentido de que nosotros lo que digamos sí es sí y nuestro no sea no. Cuando le vas a de pronto a decir a una persona, cuenta conmigo, cuidado, que ese cuenta conmigo sea un cuenta conmigo de verdad, un cuenta conmigo que realmente vas a cumplir tu palabra. Y cuando le digas no, pues también es un carácter, una personalidad bonita, preciosa, que las personas puedan ver en ti que tu sí es sí y que tu no es no. Con Cristo tenemos que tener carácter, decirle, Señor, yo voy a seguirte hasta el final y ese sí no lo voy a declinar. Y si lo llego a declinar, Señor, recuérdame que esa decisión que yo tomé debe ser, debe permanecer. Cuando yo oré al Señor y cuando yo entregué mi vida al Señor, yo le dije, Señor, te voy a seguir hasta el fin de mis días. Y así ha sido hasta el día de hoy. Aún incluso hago la oración y le digo, Señor, si el día de mañana voy a declinar mi decisión de seguirte, si voy a abandonar el cristianismo, por favor, entonces toma mi vida, porque mi vida sin ti no tiene sentido. No quiero ser uno de esos cristianos que digan, yo fui cristiano. No, no, yo no quiero ser de ellos y me lo he determinado, pero también le he pedido fuerza a nuestro Señor Jesucristo en mi vida para que mi vida sea establecida en Él. Esto no nos permite muchas veces permanecer en Cristo. Cuán importante es para nosotros hoy estar recordando constantemente a nuestro Señor Jesucristo, porque se nos olvida. Santiago en la Biblia dice, el hombre es de memoria corta. Y te lo voy a poner con el ejemplo de Santiago. Cuando nos miramos al espejo, nos arreglamos, nos acicalamos, veramos que estemos bien guapos, salimos del baño donde está el espejo y cuando nos subimos al auto, ya se nos olvidó cómo estábamos. Bueno, recordar a Cristo constantemente nos va a ayudar a permanecer, recordar quién es Él y quiénes somos en Él. Por eso, mis hermanos, para terminar, persistamos. Solo así arrebataremos y viviremos el reino de los cielos. ¿Qué tal si oramos al Señor Jesucristo y le decimos que Él hoy en día nos haga estos hombres, hombres y mujeres que arrebaten el reino de los cielos? Sé que aquí hay la mayoría, pues, ministerio de mujeres. Ustedes debo felicitarles porque son las que más permanecen, por lo menos aquí en Colombia. Cuando hacemos un ayuno, la mayoría son mujeres. Cuando pedimos a alguien que se comprometa con Cristo, la mayoría de mujeres tienen esto muy claro. Sin embargo, esto no significa que hoy no necesites esta oración. Todos la necesitamos. Necesitamos colocar nuestra mirada en las cosas del Señor y poder ser mujeres, hermanas, firmes en las cosas del Señor. Pastor, es que de pronto mi ambiente no me colabora, no me ayuda. Pidámosle a Dios que te mantenga firme en esa decisión. Pastor, el pasado, tengo un pasado difícil. Bueno, en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Amado Padre Celestial, hoy oramos en este día para pedirte, Señor, que seas tú, Señor, haciéndonos firmes. Hemos visto el texto. Solo los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos.
Hemos visto que esto significa aquellos que persisten, aquellos que se mantienen en una santidad, aquellos que anhelan estar contigo. Sabemos, Señor, que como seres humanos somos cambiantes. A veces queremos seguirte, a veces no. Hoy te pedimos que tomes el control de nuestras emociones y sentimientos para que seamos personas de permanencia, personas de testimonio, personas que se mantengan en ti. Ayúdanos, Señor, a que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Ayúdanos, Señor, a continuar en la palabra tuya, Señor, a bendecirte, a proteger, Señor, las escrituras, la sana doctrina, la sana enseñanza, Señor. No permita, Señor, que nos desviemos, ni tampoco que declinamos. Y si hay alguien aquí que esté falto de fuerzas, en el nombre de Jesús, fortalece. Aquí de pronto hay una mujer que le hacen falta fuerzas. Si esa eres tú, en el nombre de Jesús, que el Señor te dé fuerzas, te las renueve, te las vuelva a dar. Si aquí hay un hombre que pronto está escuchando, un joven, que se le están acabando las fuerzas, que el Señor Jesucristo renueve esas fuerzas, porque hoy necesitamos, Señor, persistir, pero por nosotros no lo vamos a hacer, sino por ti, lo que tú hagas a través de nosotros. Hoy oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y